pero esto no ha influido en mejorar los resultados educativos. En suma, los procesos de cambio en la sociedad, en el conocimiento y en las tecnologías no parecen haber sido procesados a favor de la mejora sustancial de los retos y los problemas que obstaculizan las mejoras en los resultados de los alumnos. Y seguimos teniendo los mismos problemas de calidad, de equidad, de cobertura que teníamos hace 20, 25 años. Entonces sí nos enfrentamos a una situación bastante seria en materia de retos pendientes. Además, han surgido nuevas tendencias y circunstancias que ameritan ser consideradas. El alumnado de nuevos problemas, el alumnado de la educación media superior alcanzó en 2018 5.236.000 estudiantes, con lo que la cobertura de la cohorte alcanzó su punto más alto en la historia de 81.6. En los años siguientes el total de alumnos empezó a menguar y mostró 4.985.000 en el ciclo 2021 y para 23-24 apenas llegó a la cifra que teníamos ya en 2018. Lo que estamos experimentando es que la cobertura llegó a un techo y la expansión de la matrícula se detuvo después de muchas décadas de expansión continua, siendo que tenemos el mandato constitucional de que la media superior es obligatoria. De esta forma, la cobertura actual en 2024 es más baja que en 2018, al llegar solo al 81.1% de la población en edad de estudiar, como es su derecho. Esta última cifra viene a mostrar que están fuera de la educación media superior obligatoria 20% del total de jóvenes en edad de estudiarla. Esta es una cifra muy alta para un derecho que está vigente desde hace más de 10 años. Tal cambio revirtió una tendencia incremental que se venía sosteniendo desde hacía varias décadas. Además del problema de la cobertura, el funcionamiento de la EMS está lejos de haber resuelto problemas más añejos, ya que siguen prevaleciendo la baja eficiencia terminal y el abandono escolar que agravan la equidad al desatender la universalización mandatada desde 2012. Actualmente la eficiencia terminal ronda en torno al 70% desde 2015 y para 23-24 apenas llegó al 71.9%. Hemos avanzado, pero lo estamos haciendo muy lentamente, ¿no? Muy paulatinamente. Esto quiere decir que si multiplicamos esta eficiencia terminal por la cobertura de 81.1, resulta que cumplimos con la obligatoriedad de la EMS únicamente con 58.3% de la población, de que cuente la media superior completa para la población en edad de estudiar. Y esto es muy importante porque la media superior en el mundo moderno es el pasaporte para salir de la pobreza, no solamente en México, sino en toda América Latina. Entonces tenemos aquí un reto gigantesco en materia de retener a la población que está llegando a la media superior y que no la perdamos en el curso de la trayectoria de los estudios que se realizan en nuestros planteles. También conviene reconocer que la educación media superior adolece de insuficiencias e inercias en la calidad de las formaciones obtenidas, a pesar de las diversas reformas educativas instrumentadas en 2008, 17 y 22. La queja recurrente es que la media superior no forma con la suficiencia requerida por la educación superior, ni que tampoco los prepara para las demandas del mundo del trabajo mejor remunerado. Adicionalmente, están pendientes de atención muchos de los efectos nocivos de la pandemia en el abandono escolar y en el aprovechamiento académico de millones de alumnos en la educación básica y en la media superior. Un efecto muy fuerte de la pandemia, como todos lo hemos experimentado en las aulas, es que durante los años de la pandemia se reforzó una tendencia que tampoco ayuda el
hecho de que la seguridad en las calles haya disminuido, porque ahora los padres tienen mucho más reservas para que sus hijos crezcan y convivan con otros jóvenes y niños. Yo me comparo con la infancia que yo tuve. Yo me regresaba a pie de la escuela con amigos por la calle desde los 9 años, 8 o 9 años, y mis papás eran patológicamente aprensivos, o sea, no eran de los que nos dejaban sueltos. Y yo ahora veo que eso ya prácticamente desapareció y los niños se ven confinados a tener que convivir con los adultos en lugar de socializar con sus pares. Y está comprobado que los desafíos que tienen los niños al interactuar con otros niños y jóvenes son indispensables para el crecimiento emocional, social, intelectual de las personas, y eso lo estamos perdiendo. Y la pandemia vino a enfatizar el que los niños y los jóvenes estuvieran aislados de sus pares, confinados a trabajar frente a una pantalla. Y ahora estamos viendo los resultados de que el trabajar en el aula, el reinsertarse en la disciplina escolar está causando dificultades en ellos, porque no tienen un condicionamiento lo suficientemente sólido en materia de convivencia escolar, que las escuelas son el espacio que la sociedad ha creado para los niños y jóvenes, de los niños y jóvenes, por los niños y jóvenes. Entonces sí, tenemos retos de diversa índole que no son necesariamente únicamente los curriculares, ¿ya? En esta perspectiva cabe resaltar una prioridad que viene siendo subrayada por las investigaciones educativas de los últimos 10 años. La mejora de la calidad de la educación requiere centrar su atención en las actividades con las que los alumnos aprenden más ampliamente y desarrollan habilidades genéricas coadyuvantes para una formación académica que les permita hacerse cargo de una mejor manera de su propio aprendizaje, que es, digamos, uno de los grandes objetivos de la educación media, es que los egresados se puedan hacer cargo de sí mismos en materia de aprendizaje, para los aprendizajes ulteriores, para las experiencias laborales, para el reinsertarse en las formaciones, si se necesitan, que ahora cada vez es más frecuente que así lo hagan. Es por esta razón que se reviste de una gran importancia que la educación media superior cuente con un marco curricular común. Creo yo que el contexto general del marco curricular común favorece mucho más ahora que antes de que existiera el que puedan darse experiencias diferentes que puedan responder a estos retos. Pero la pregunta es, ¿estamos proporcionando esas oportunidades diferentes? Y mi respuesta es no. Y necesitamos hacerlo. Entonces, esta perspectiva, bueno, es modesta, pero sí se ubica en esa necesidad de tratar de ver qué oportunidades tenemos si revisamos la manera como el trabajo académico está organizado en los planteles. En los últimos 2 decenios no hemos logrado instrumentar mecanismos de colaboración entre los profesores de diferentes asignaturas. O sea, yo no tengo nada que ver con el profesor que le da clase al mismo grupo en otra asignatura. Cada asignatura es total, completa y absolutamente independiente, autónoma e indiferente a lo que ocurre en las demás asignaturas, ¿ya? A pesar de que trabajemos con los mismos alumnos. Esto es un asunto que puede atenderse de otra manera, pero sí requeriría que pensemos la forma como tenemos organizado el trabajo escolar. En síntesis,
Una perspectiva crítica devela, a la luz de los anteriores factores de contexto global, mundial, nacional, de la media superior, educativo, que los docentes se enfrentan aislados unos de otros a mayores expectativas formativas. Ahora un profesor tiene mucho más expectativas y más obligaciones de lo que tenía hace 20, 30 años, por no decir todavía más atrás. El aislamiento lleva a que la docencia, centrada en una clase con un horario y un calendario específico frente a los programas actuales, resulte claramente insuficiente en materia de tiempo disponible para poder abrir oportunidad de que los alumnos trabajen, muestren su trabajo al profesor, el profesor lo retroalimente y puedan mejorar en tiempo real respecto a cada profesor desde donde está y cada alumno desde donde está, con aportaciones y recomendaciones muy específicas. Los procesos institucionales, en lugar de insistir en que se abran espacios para que los alumnos tengan tiempo de trabajar, mostrar lo que están entendiendo y recibir una retroalimentación, el énfasis en nuestro país es en cumplir con el avance programático. Pareciera que es más importante cumplir con el papel del programa que con los alumnos, lo cual pues es patentemente absurdo, ¿no? Además, actualmente se desaprovecha toda la información académica con que se cuenta en la institución y deja que el docente en cada caso descubra paulatinamente cómo trabajan los alumnos y los conozca parcialmente a lo largo del semestre. Hoy en día las instituciones tienen la historia académica de los alumnos y en lugar de que se la den a uno antes de que empiece el semestre para poder planear, yo tengo a estos alumnos que sacaron en mate esto, en física esto, en biología esto. Ah, no, está uno condenado a tener que conocer uno aquí y otro allá y se acuerda uno de 10, 12 nombres, a lo mejor de 10 más, y hasta ahí llega el conocimiento que podemos tener de los alumnos independiente del progreso que vayan teniendo en nuestra propia asignatura. Ante esta situación resalta que las instituciones hayan expandido los tipos de recursos para la formación de sus alumnos y ahora cuenten de diferentes maneras y en diferentes proporciones, adicionalmente a los profesores, docentes profesionales, con mucha información sistematizada sobre el desempeño académico previo de los alumnos, con algunos tutores para complementar y acompañar la escolarización, con algunos asesores para reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje disciplinario, sobre todo de alumnos que han reprobado, con orientadores para asesorar y aconsejar a los alumnos sobre sus experiencias y expectativas académicas. Entonces ahora tenemos mucho más académicos para complementar la tarea de docencia, lo que no existía en mi tiempo, que tampoco hace tantísimo tiempo que estuve. Sin embargo, todas estas tareas de tutoría, de control escolar, de planeación del semestre, de docencia, de asesoría remedial, de los contenidos y de orientación o de consejería, se mantienen en su planeación y ejecución incomunicadas e incongruentes entre sí, cuando debiesen de integrarse para conformar una estrategia formativa que se reforzara y se fortaleciera coordinadamente. De hecho, la escuela ha puesto en acto una separación entre todas esas diferentes funciones y están organizadas verticalmente desde la dirección, pero de forma paralela e incomunicada entre sí, ¿ya? Lo cual también es patentemente absurdo, ¿ya? Y esto es algo que pudiera remediarse sin excesiva dificultad, pero sí requiere que se le ponga atención, que eso es lo que yo estoy tratando de
plantear y de sugerir. En tal tónica, el control escolar que maneja la información sobre los desempeños de los alumnos no comparte en tiempo y forma antes de que empiece el curso con toda la información de que dispone sobre el desempeño histórico de los alumnos. Las escuelas tienen la información y no la comparten con sus docentes, que van a trabajar con esos alumnos sin saber quién les toca, y hay que ir descubriendo ahí intuitivamente conforme avanza el semestre. Esta inercia impide que la docencia reciba la información sobre sus futuros alumnos para planear mejor la estrategia docente. Bueno, déjame tomar en cuenta con qué me voy a enfrentar para ver cómo organizar ese grupo que es el que me va a tocar. Simultáneamente, tampoco se busca que los profesores que van a trabajar con el mismo grupo tengan la oportunidad de identificar algunos posibles acuerdos mínimos sobre la colaboración entre ellos para, por ejemplo, acordar una plantilla común para los resúmenes o las reseñas o los ensayos de las lecturas, temas o problemas, o para plantear que no les pida uno a los alumnos todos los trabajos, todas las tareas para que se entreguen en la misma fecha, u otros asuntos que resulten de competencia emergente de acuerdo con lo que se va presentando a lo largo del semestre. También se podrían trabajar temas en común que se crucen entre las asignaturas. De esta forma se podría empezar a enriquecer el marco curricular común desde la práctica docente, desde la práctica de los alumnos y desde la convergencia en estar trabajando con el mismo grupo desde diferentes asignaturas. De igual manera, se podría acordar que los maestros que atienden a un mismo grupo intercambian información en tiempo real sobre el desempeño de esos mismos alumnos. Tengo problemas de disciplina con estos, tengo este grupo que tiene altísimo rendimiento y que lo podemos aprovechar para organizar los alumnos, en fin. O incluso tener 2 o 3 reuniones al semestre por Zoom para llevar a cabo estos intercambios entre los profesores que atienden al mismo grupo. Tampoco se intenta que los docentes del mismo grupo se reúnan con el tutor que atenderá ese grupo, porque hay instituciones donde hay un tutor asignado y en algunos lugares la tutoría se vuelve una materia que incluso hay que acreditar. También es curiosa esa situación que un alumno de repente te diga: reprobé tutoría. Ay, Dios mío, pues ¿qué hiciste? Ya. Tampoco se intenta que los docentes del mismo grupo se reúnan con el tutor que atenderá ese grupo, así como con el asesor que le correspondería al mismo. Menos aún se ha intentado que se planee ofrecer, ante las previsibles lagunas de muchos de los alumnos identificables por sus pasadas calificaciones, talleres preventivos. Con los talleres, los alumnos contarían con el tiempo para llevar a cabo actividades que muestren su comprensión, manejo o dominio de un conocimiento, de un procedimiento, de un concepto o de un algoritmo, y reciban retroalimentación del asesor para mejorarlo, perfeccionarlo o entenderlo a cabalidad. La escuela, como sabemos, porque en México nos gusta mucho más el post-mortem de la reprobación. Nos esperamos a que reprueben los alumnos y entonces, ¡ay, Dios mío, qué barbaridad! ¿Cuántos reprobados? Y entonces sí, entran las tareas docentes remediales, ¿ya? De todo tipo y de toda índole. Entonces la propuesta es muy sencilla. ¿Por qué no cambiamos esto? Y los recursos que dedicamos a remediar los reorientemos a prevenir y planear. Y planear a la luz de esta perspectiva que hemos visto de que es importante poder hacer para mejor integrar los recursos que tengamos, aunque sean pocos y modestos, pero funcionan mejor si hay un principio de integración, de coordinación y de ponerse de acuerdo
por lo menos no estorbarse unos a otros, que sucede con mucha frecuencia, infortunadamente, ¿no? La escuela, como sabemos, prefiere remediar antes bien que prevenir. Pareciera que en nuestro país preferimos el post-mortem de la reprobación para empezar a actuar después del primer parcial o después del semestre reprobado, abriendo actividades remediales. Sería oportuno preguntarse por qué no intentar prevenir lo previsible antes que remediar lo que ya ocurrió y querer componer el daño una vez hecho. La calendarización del trabajo la calendarización del trabajo escolar ha dispuesto que las clases empiecen el día mismo en que se regresa de vacaciones. Regresa uno de vacaciones desempacado directamente al salón de clases con un grupo que no conoces, ¿ya? Y empiezas pues ya como Dios te dé a entender. Gracias. Lo que impide que se reúnan los responsables de las funciones de la escuela y puedan planear las tareas a realizar con antelación. Se puede abrir muy bien un espacio de planeación de 2 o 3 días antes de empezar el semestre y decir, bueno, por lo menos vamos a conocernos los que vamos a estar trabajando con esta generación y vamos viendo los que vamos a trabajar con el mismo grupo y vamos viendo quién es el tutor, el asesor, el orientador. Vamos a oírlo, vamos a ver qué plantea, qué sugiere. Bueno, vámonos coordinando los recursos que tenemos, abriendo un espacio para poder organizarse coordinadamente. Perdón. La calendarización del trabajo escolar ha dispuesto que las clases empiecen el mismo día. La mejora de la calidad de la educación requiere la atención que reciben los alumnos para aprender, pero esto requiere de la colaboración de los docentes entre sí y con los tutores, asesores y orientadores. Entonces, la invitación aquí que se está haciendo es simplemente abrir un modesto y pequeño espacio para que nos conozcamos, platiquemos, nos pongamos de acuerdo mínimamente en la medida que podemos colaborar por grupo con los otros profesores que dan el resto de las asignaturas y con quienes complementan la tarea docente con tutoría, asesoría, orientación, consejería, etcétera, ¿no? Un ejemplo posible, solamente para ejemplificar lo que he venido señalando. Solo por dar un ejemplo, para atender preventivamente las lagunas y debilidades formativas de los alumnos, se podrían organizar 2 talleres de fortalecimiento académico, uno de lectura y escritura argumentativa y otro de matemáticas aplicadas a turno o contraturno. Nosotros podemos identificar con las historias escolares de los alumnos quiénes en estos 2 campos de capacidades genéricas tienen debilidad en historia, taller de lectura, ciencias sociales, y quienes tienen debilidad en su historia académica en física, química, matemáticas, ¿no? Y entonces decir, a ver, tenemos a contraturno o en el turno, por ejemplo, usar el espacio de tutoría de forma más productiva de la que se suele tener hasta el momento, para tener un espacio que los estudiantes tengan tiempo para trabajar, hacer tareas educativas y formativas y recibir retroalimentación de parte de la persona a cargo del taller. Lo que aquí se está planteando es que la tarea que se le da al maestro de tener que impartir clase, nivelar los grupos heterogéneos que recibimos y además ir guiando con evaluación formativa a todos los alumnos, yo digo que no se puede. Y necesitamos separar la tarea del maestro, que está congestionada, de la tarea de dar tiempo a los alumnos, porque el maestro, yo he hecho mucho trabajo de campo ya y he medido los tiempos. El maestro en México ocupa
el 90% del tiempo y no suelta el micrófono. Entonces, todo el tiempo de clase se va en exponer. Y se va en exponer porque tiene la presión del avance programático que lo tienes que cubrir, y entonces tienes que ir planeando cómo ir avanzando en la exposición de lo que vas haciendo, ¿no? Y que se haga eso, que es una cosa muy curiosa del sistema mexicano en educación, que es ver un tema. Yo siempre me he preguntado eso, ¿qué quiere decir que un maestro haya visto un tema? Y a lo que he llegado es, ver quiere decir estar presente cuando alguien habló de eso. Fin del asunto. Si nosotros confundimos ver con aprender, pues por eso nos enfrentamos a los resultados que tenemos. Ver es parte de aprender, pero es una pequeña parte. Y ahora tendríamos que abrir espacio para ver si los alumnos están yendo más allá de estar oyendo y viendo lo que dice el profesor. Y ver en concreto dónde están y retroalimentarlos ahí donde ellos están, como estén, sin asustarse, sin espantarse, y a cada alumno en el punto en que se encuentre en su propio desarrollo formativo. Y entonces, para eso sería el taller, para optar por una formación genérica que pueda servir a varias asignaturas, con el trabajo individual siendo retroalimentado. Los dos talleres estarían diseñados para que los alumnos del grupo de intervención cuenten con el tiempo, el espacio y el acompañamiento suficientes para practicar y recibir retroalimentación conducente a la mejora de sus capacidades en estos dos campos de habilidades genéricas. Cada uno de los dos talleres tendría una sesión semanal de 3 horas para trabajar a turno o contraturno. Cada taller dedicará tiempo tanto para la puesta en práctica de ejercicios ya formulados para el desarrollo de las respectivas capacidades, como para que los alumnos lleven a cabo tareas asignadas en las asignaturas conexas, ¿no? Tiempo para que puedan avanzar la tarea, puedan adelantar actividades que tienen que realizar. Se buscará que los equipos de ambos talleres concurran en la identificación de los tiempos para las reuniones más convenientes. También es importante que se puedan reunir los de estos talleres con los profesores, con los orientadores. Entonces, aquí hay una tarea de organización diferente que se está planteando. Al cambiar un poco la manera como organizaríamos el trabajo académico, vemos que se generan muchas tareas pendientes, y por eso es importante el liderazgo académico, que es el tema central de esta serie de reuniones que estamos teniendo y a la que estamos concurriendo. Entonces yo estoy empezando, digamos, al revés, planteando primero la tarea y luego dice, y para hacer todo esto, el liderazgo es absoluta, total y completamente indispensable para coordinar qué es lo que no estamos haciendo y qué es lo que necesitamos también aupar, mejorar y plantear, ¿no? Se podría establecer antes del inicio del semestre un plan de colaboración con base en la información con que cuenta la institución sobre el desempeño académico de los alumnos, abrir ese pequeño espacio de planeación. Se identificarían las fortalezas y debilidades académicas de los alumnos sobre las capacidades genéricas, lo que se podría fortalecer con un diagnóstico previo o posterior de lectura y escritura argumentativa y otro de matemáticas aplicadas. Luego se ofrecería a cada alumno la oportunidad de atender estas debilidades en los talleres preventivos. Con una actividad como esta se podría enriquecer el marco curricular común. Justamente el marco curricular común puede dar muchas pistas sobre la manera como puede uno integrar un área de actividades educativas de los alumnos con un área más expositiva, docente, a cargo del profesor, con el seguimiento, la evaluación formativa, la colaboración transversal entre las asignaturas.
Su organización demanda el ejercicio del liderazgo académico del equipo directivo para operarlo, darle seguimiento, reflexionar sobre sus resultados y plantear las mejoras necesarias en el siguiente ciclo escolar. ¿Cómo se puede otear aquí? Aquí se puede plantear una perspectiva donde la vida del plantel se enriquecería mucho y sería un motor generador de iniciativas de abajo hacia arriba, en lugar de estar esperando esos cambios de currículo o de organización general que vienen de arriba para abajo, que también son necesarios, pero que obviamente solo van a dar respuesta a una proporción relativamente pequeña del tipo de retos y desafíos y tareas que tenemos en los planteles donde laboramos cotidianamente y donde se nos presentan desafíos para la labor profesional de los docentes y se presentan muchísimos desafíos para que los alumnos lleven a cabo lo que necesitan hacer para aprender. Reflexión, ya estoy con esto terminando. Como se ha podido apreciar, los problemas son profundos y sistémicos. Las tareas posibles a realizarse existen y existen en los planteles y existen a nuestro alcance y no necesitamos esperarnos a que cambie todo el sistema, que como sabemos es un sistema muy complejo que necesita cambiar, pero necesita complementar los cambios de arriba para abajo con los cambios de abajo hacia arriba. Y aquí habría una dinamización de los planteles para reactivarlos como focos generadores de iniciativas, de propuestas, de experiencias, de retos, de necesidades. Los jóvenes que resultan afectados por no actuar son miles y cientos de miles. Las actividades que se pueden emprender asumen formas muy variadas. Lo que resulta indispensable es hacerlo coordinadamente, aprovechando los recursos disponibles, ponderando opciones, identificando estrategias y planeando desde el liderazgo académico. Muchas gracias. Es momento de abrir el diálogo con el público. Para esto, les solicitamos realizar preguntas vinculadas con el objetivo de la conferencia. Asimismo, le pedimos al conferencista realizar respuestas breves, ya que se cuenta con un tiempo limitado. Hola, buenos días. Gracias. ¿Qué recomendación nos haría para hacer un diagnóstico acertado de nuestra institución antes de comenzar? O sea, para poder, esos 4 días que nos recomienda que tomemos previos para la planeación, conocernos, etcétera. También, ¿qué recomendaciones nos daría para hacer un diagnóstico acertado sobre nuestra institución y determinar esas necesidades sobre las que tenemos que trabajar para poder aportar de abajo hacia arriba, como usted nos comenta? Bueno, sí, gracias, muy buena pregunta. Escucho varias, si les parece bien, y las junto y doy una respuesta a varias para que así haya oportunidad de varias. Gracias, qué amable. Una pregunta, doctor. ¿Nos habrán rebasado los alumnos a los docentes con la tecnología? ¿O las estrategias de aprendizaje y enseñanza siguen siendo limitadas? ¿Sí? Y si tomamos en cuenta si el conocimiento es complejo o es de lo más sencillo. Gracias. Sí, claro. Gregorio Martín Almaraz Sánchez. Vengo de la Universidad Autónoma Chapingo. Gracias. ¿Había otra? ¿Tomo otra? Gracias. ¿Ya? Buen día. Y luego la maestra que levantó la mano primero. Ya. Muy buenos días a todos y a todas.
Bueno, yo vengo de la supervisión 2014. Como encargado soy director de un centro de bachillerato tecnológico. Mi pregunta va relacionada al planteamiento que usted está haciendo, doctor. ¿En qué corriente pedagógica o qué metodología se está visualizando para esta nueva perspectiva desde el enfoque que usted le está dando a la nueva forma de enseñanza-aprendizaje? Esa sería mi pregunta. La maestra acá. Daremos apertura Gracias. a 5 preguntas, por favor. Hola, muy buenos días a todos. Doctor, muchísimas gracias por sus palabras. Me siento infinitamente identificada con lo que usted acaba de mencionar. Cuando hace mención de que un docente en aula pues no podría hacer todo el proceso con grupos heterogéneos, evaluación formativa y poder implementar un seguimiento. En este sentido, por supuesto, y la propuesta que usted hace tiene que ver justamente con nuestra forma de ser como docentes y saber que estamos dispuestos. Sin embargo, en esta nueva realidad también estamos tratando con jóvenes, como usted inició, en que están expuestos a mucha más violencia. Y eso también le duele al docente cuando sabemos que nuestros estudiantes pueden estar heridos familiarmente, pero también pues somos formadores y tenemos que ser empáticos con ellos. La pregunta en concreto es, usted hablaba del tiempo y de la reestructuración y hoy es obligatoria la preparatoria y esta preparatoria yo estoy convencida de que es el parteaguas para estas generaciones, porque ahí definen su futuro profesional. ¿Qué pasaba entonces con nuestros maestros cuando quizá, no lo sé, yo no soy maestra de base, pero si un maestro de base pudiera atender un taller? Y le pongo un ejemplo. En este foro, en este congreso, uno de los ponentes en el eje 4 está atendiendo en 4 escuelas. Tiene que ir a 4 centros de trabajo para poder retribuir, obviamente, académicamente y poder retroalimentar. En el diplomado del marco curricular común en el que estuvimos, esa era una de nuestras reflexiones. ¿Cómo poder tener tiempo de calidad? ¿Cómo poder tener tiempo de calidad con nuestros estudiantes en aula cuando tenemos que estar migrando en centros de trabajo y poder entonces concentrar la atención? Yo soy Ana Carla Gómez de CECIPTEM. Muchas gracias. Bueno, gracias. Voy a tratar de ser también breve. Primero, el diagnóstico. Yo creo que el diagnóstico inicial es ver cómo son las generaciones que nos llegan a un plantel. Identificar las áreas de debilidad y cuántos alumnos hay que vienen con la calificación con la que llegan de secundaria, 6, 7 y 8 en historia, taller de lectura y redacción o ciencias sociales o matemáticas, física, química. Y ofrecer entonces esto, ofrecer con énfasis y enjundia, casi para hacerlo obligatorio, sería el asunto, pero no debiera ser motivo de que eso sea luego problemas en la relación con los alumnos, de que consideren que se está haciendo obligatorio algo que no lo es. Pero bueno, ahí habría una forma de resolverlo prácticamente. Esto se puede hacer plantel por plantel antes de iniciar el semestre. Ese es el primer diagnóstico. Y 2, compartirlo con el cuerpo académico y ver qué sugerencias hay contra un principio de organización, como pudiera ser u otro total y completamente distinto. Yo por eso puse un ejemplo, ¿no? Una manera que pudiera pensarse que podría ser útil. Y recoger las opiniones de los profesores al respecto y con estas 2 cosas armar una propuesta de trabajo local, ¿no? Yo creo que esa sería la primera recomendación. La segunda asunto sobre la orientación que tengo.
Bueno, yo las investigaciones donde he detectado que la falta de tiempo es el problema principal, las he hecho haciendo trabajo etnográfico, yéndome a un salón de clase, estar con mi libretita, tomando nota de todas las clases y viendo qué es lo que, 4 cosas me fijo. ¿De qué trata la clase? ¿Qué hace el profesor? ¿Qué hacen los alumnos? Y cómo se comunica y se llevan el profesor y los alumnos. Y este enfoque es mayormente del constructivismo, porque enfatiza mucho el que trabajemos con los alumnos como llegan, con lo que llegan, pero sí tenemos que abrir espacios y tiempos para que estos alumnos tengan oportunidad de familiarizarse, de conocer y de profundizar en aquello que les estamos planteando como objetivo de trabajo, de desarrollo, de conocimiento, de desarrollo de habilidades. Creo yo que es muy importante que las maneras de organizarse se consulten con los profesores para que se pueda plantear de qué manera es más viable hacerlo. De que es difícil, es difícil, es algo nuevo, de que se requerirían ciertos resultados, recursos adicionales, también es cierto, pero partiendo de lo que se tiene y con lo que se tiene se podría trabajar mejor coordinadamente que sin coordinación. El punto de partida es, por modestos que sean los resultados y los recursos que tenemos, esos resultados coordinadamente son mejores que teniéndolos ahora separados y distanciados unos de otros, ¿no? Entonces, el punto de partida sería eso y por lo tanto la ganancia sería muy a partir de 0 recursos adicionales. Incluso en esa situación extrema de no voy a recibir más recursos, hay margen para poder actuar con base en la consulta que se haga con los profesores. Ya. No sé si pueda una segunda ronda y última, oye, sí. Entonces abrimos otra ronda de preguntas y juntamos 5 más. A ver, me voy para allá, sí, los he despreciado e ignorado, perdón, allá. A ver, aquí hay. Buen día. ¿Cómo Vengo de la Preparatoria Oficial 104, Nelly García. Mis cuestionamientos son los siguientes. Habla usted de redes institucionales que no se aprovechan. ¿Cómo aprovecharlas? Esa sería una. Dice que hay nuevas tendencias. Me gustaría saber de qué tendencias habla y que nos comentara un poco de ellas. Hay algo que me retumba, ¿no? Dice que los alumnos no tienen suficiente condicionamiento dentro de las escuelas, o me equivoqué, y me gustaría también que abordara ese planteamiento. Y habla de educación genérica. Entonces, ¿me podría precisar un poco más ese término, por favor? Gracias. Gracias. Otra. A ver, acá y hay de este lado, acá varias. Bueno, y una más allá. Buenos días, soy la maestra Ángeles Dávila, vengo de Puebla. Me pareció muy enriquecedora la ponencia. Me parece muy importante hacer énfasis en la parte de tutoría, orientación y asesorías. Siento que es un vínculo, más bien es la parte que crea el vínculo con nuestros alumnos y que genera a su vez como consecuencia la permanencia de ellos en las escuelas. Pero considero como parte importante generar un estudio o realizar un contexto de la revalorización docente, ver las condiciones que los docentes tienen en los diferentes contextos de los diferentes subsistemas, porque toda la parte de tutoría, de orientación y de asesorías requiere de tiempo. Entonces, ver en realidad esas condiciones para poder dar pie a que esta estrategia se lleve a cabo, doctor.
Entonces, eso es lo que yo quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, tenemos acá, luego allá y allá. Sí, dos. Buenos días, mi nombre es Farina Mireya Guzmán Ramírez, servidora. Buenos días a todos. Soy directora de la Escuela Preparatoria número 134 y bueno, en las últimas capacitaciones que hemos tenido y lecturas, algo que me llama mucho la atención y me gustaría desde una perspectiva y una opinión de usted, cuando los estudiantes de tercer grado de nosotros, educación media superior, pues tienen de alguna manera contestar 80 reactivos para su ingreso en las disciplinas. Pero esos reactivos, esos 80, solamente 40 corresponden a la disciplina, dando con esto que no tenemos nosotros el perfil de egreso de nosotros está muy separado del perfil de ingreso a educación superior. ¿Cómo hacerlo como directivo con este liderazgo para que podamos cuadrar y que sea congruente nuestro perfil de egreso con el perfil de ingreso a educación media superior, porque esto sí nos genera mucho problema, obvio, para que nuestros chicos no ingresen a la carrera elegida? Reitero, de estos 80 reactivos, solamente 40 corresponden a la disciplina cuando nosotros no tenemos el perfil de egreso. Muchas gracias. Estaba allá una maestra con un micrófono y luego tú. Buenos días. Ella y luego allá y luego allá, sí. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias. Soy Montserrat García Vergara, docente de COBAEM en el Estado de México. Es muy grato haberlo escuchado. Mi planteamiento es el siguiente. En todas las organizaciones, en las teorías del desarrollo organizacional, se apuesta por la reingeniería para lograr cumplir con la misión y la visión de una organización. Es muy importante que el planteamiento que usted nos mostró precisamente se refiere a toda una reingeniería del sistema educativo a nivel medio superior. Entonces, mi pregunta es, de acuerdo a su experiencia y a su vasta visión, ¿usted concibe que América Latina está ya preparada para ese proceso de reingeniería en nuestro sistema de la nueva escuela mexicana y la educación media superior? Bueno, entonces está ya una maestra que bueno, y acá hay otro micrófono. Bueno, muy buenos días. Bueno, acepto 8, sí, hasta 8, ok. Sí. María Eugenia Beano, de Bachilleratos Generales del Estado de Puebla. En el planteamiento que hace sobre la falta de socialización de nuestros estudiantes, la pregunta sería, ¿qué hacer desde las instituciones educativas para evitar esta falta de socialización en nuestros niños, niñas, jóvenes, desde las escuelas, y cómo impacta esta falta de socialización en el bienestar de nuestros estudiantes? Y bueno, esta viene relacionada también de cómo sería la colaboración de las autoridades educativas, civiles y políticas para coadyuvar en este tema. Dos. A ver, tú y otro más, porque no voy a retener todas las preguntas. Ok, está bien. Bueno. Ay, profe, es mágico. Buenos días. Me siento muy afortunado de haberle escuchado. Soy el profesor Gabriel, vengo de Chalco, de la zona BG 050, director de la preparatoria oficial número 198. Ya tengo mis años en el ejercicio, 42 años, y entonces a mí todas estas propuestas para poder mejorar la calidad de la educación para nuestros chicos, yo creo que se mueve a través de dos grandes barquitos, diríamos, desde la vocación y desde la necesidad. Muchos de los docentes que trabajamos en las preparatorias, si nos ponemos a hacer un análisis, muchos son maestros de vocación, aunque no hayan estudiado en normales, pero tienen vocación. Pero hay muchos otros compañeritos
que no tienen vocación y arribaron por una necesidad. Y ahí cubren algunas de sus necesidades con eso, en ese ámbito de lo educativo. Entonces, doctor, la pregunta sería, entre esas dos figuras con las que se mueve lo educativo, ¿qué es lo que más trastoca el desempeño en uno y en la otra esfera? Esa sería mi pregunta. Gracias. Doctor, mi pregunta está relacionada a cómo recuperar la sensibilidad pedagógica del docente en la práctica educativa. Cómo educar con amor, cómo educar con la esperanza, cómo educar para la vida. Soy la maestra Gloria Rosiles de la EPO 135 de Río Frío, limito con el estado de Puebla. Muchas gracias. Gracias. Primero un comentario. Creo yo que en las preguntas que ustedes han formulado está muchas de las respuestas. O sea, la idea de abrirse a hacer un diagnóstico local y consultar al cuerpo colegiado o académico con que se cuenta es indispensable, porque ahí están muchas de las perspectivas, desde las orientaciones, desde los problemas concretos que se están planteando, para poderlos resolver no aislada y fragmentariamente, sino colegiadamente. Yo creo que el lema que debe uno seguir es: nunca dejes solo a un alumno, nunca dejes solo a un profesor. Y ahí estaría también la respuesta al profesor que habló de profesores con vocación y profesores sin vocación. Yo creo que si trabajamos colegiadamente, pues arropamos más a los que no tienen vocación, ¿ya? Y los que tienen vocación de más, como para que cubran a aquellos que no la tienen tan desarrollada. Entonces yo sí creo que ustedes mismos están dando prueba de que ahí en el colegiado de cada plantel hay perspectivas críticas, hay diagnósticos parciales, hay experiencias valiosas que se pueden integrar, y ahí mismo se pueden formular propuestas modestas de avance. Es decir, tenemos este problema, ¿cómo le vamos a entrar? Y entrarle coordinadamente es mejor que no entrarle. Entonces, no hay soluciones mágicas, únicas, que vengan desde no sé dónde o desde ahí mismo, que vayan a resolver todo. Yo creo que la respuesta está en trabajar más coordinadamente con los demás. Y los alumnos, quienes preguntaron sobre la socialización, pues la respuesta es esa. El tiempo para que se les responda a los alumnos es tiempo para que ellos socialicen, porque uno puede siempre recomendar que los alumnos se consulten, pregunten, colaboren, no se queden solos, hagan las tareas conjuntamente, armar trabajo en equipo. Todo esto se puede promover y está uno abriendo maneras distintas de trabajar que no se pueden abordar desde la clase de asignatura, que en muchos casos tiene 50 minutos para hacer todo, desde pasar lista, exponer, poner ejercicios, revisarlos, corregirlos, dar recomendaciones y decir que se va a dar la siguiente clase. Entonces, yo creo que sí, y tampoco se va a resolver con otro cambio curricular más, que se va a tardar 4 años y que casi en las penúltimas fechas del sexenio se empiezan a instrumentar de manera atrabancada, insuficiente e incompleta. Entonces, el currículum creo yo que lo podemos dejar por la paz, ¿ya? Después de 30 años de estar pensando que al cambiar el currículum los alumnos van a trabajar diferente. Creo que es una ingenuidad haber pensado eso, pero bueno, se perdona y ahora tomemos un camino distinto. Entonces yo sí reiteraría que necesitamos, lo que ya se dijo, repensar la organización de la escuela, porque también hemos pensado
que todo se resuelve en materia de aprendizaje con clases. Entonces, que los alumnos tengan sentido de emprendimiento, clases de emprendimiento. El sentido ético se ha perdido, clases de ética. No tienen idea del método, clases de método. No, bueno, todo se clasifica, ¿ya? Todo se vuelve una clase y las clases pues son útiles, pero no van a resolver todos los problemas de aprendizaje, porque necesitamos voltear la vista a los alumnos, abrirles tiempo y espacio para que ellos hablen. Ya en muchos países o en algunos países está prohibido literalmente que un maestro use más de la mitad del tiempo de clase. Tienes que abrir tiempo para los alumnos. Y eso es lo que no hacemos sistemáticamente en nuestras escuelas. Entonces, una invitación a que la escuela les dé tiempo a los alumnos de poder trabajar, mostrar y recibir. Y dejar de pensar que todo se aprende hablando y viendo a un profesor hablar sin fin, de principio a fin de las clases, ¿no? Entonces, bueno, quise enfatizar y enriquecer, digamos, el ambiente que hay ahora muy abierto, con muchas iniciativas, de poder proporcionar otra perspectiva que se ubique desde los planteles para retomar y abrirle espacio a la vida local, académica, darle su tiempo y su papel en el desarrollo futuro de la educación. ¿Ya? Pues no sé si tenga más tiempo como estoy, sí. si ya con eso… Una más, ¿Una ronda más? Sí, mi nombre es Elena Higareda. Mi nombre es Elena Higareda. Mi sentido de vengo ubicación de la anda un poco destanteado. Perdón. Preparatoria Oficial número 10 de San José Villa de Allende y soy orientadora. A mí me gusta mucho su propuesta, es participativa, es lo que deberíamos estar haciendo en las escuelas. Pero yo me pregunto, si nosotros nos organizamos distinto a nivel institucional, ¿qué cambios administrativos tendrían que venir para las escuelas con esto? Porque tenemos compañeros que van efectivamente un día a la semana a clases, porque trabajamos por hora, no por jornada. Yo trabajo por jornada, pero la mayoría de los docentes trabajan por jornada. Todo esto requiere tiempo. ¿Cómo tendría que modificarse la administración? No solo la organización institucional, sino en general la administración. Gracias. Tomo otras 4 preguntas. Y luego acá. ¿Hay un micrófono por ahí cerca? Buenos días, servidor maestro Víctor del CBT de Apasco. Indudablemente el sistema educativo nacional, yo vislumbro, así como usted lo mencionaba, hoy en día hay una articulación en los niveles, desde el nivel básico, hoy en día nivel medio superior, a través de la nueva escuela mexicana. Sin embargo, también usted en una de sus premisas mencionaba que había que prever y no remediar, ¿sí? Nosotros como líderes académicos, y yo desde mi perspectiva, visualizo que tenemos una falta de articulación, ahora viene una falta de articulación hacia el nivel superior. Comentaba usted que nuestro nivel era esencial para el desarrollo de la economía en México, pero ahora que nuestros chicos egresen, nuestras primeras generaciones, bajo este esquema de la nueva escuela mexicana, vamos a encontrar una desarticulación con el nivel superior, porque pues las premisas que maneja la nueva escuela mexicana y a través del trabajo de las progresiones que vienen haciendo los maestros, vamos a tener si bien es cierto, tenemos un marco curricular común, vamos a tener una gran disparidad por los contextos que tenemos en el Estado de México. ¿Qué podemos hacer con relación a esa articulación que debe de hacerse o qué deben de hacer nuestras autoridades para generar esa articulación ahora hacia el nivel superior, que es una de las problemáticas que nos vamos a enfrentar como líderes académicos de nuestras instituciones? Tomo a ver ahora de aquel lado
aquí primero y allá, sí. Buenos días, Gabriel Cervantes de la Universidad Digital del Estado de México. Es claro que la implementación de la nueva escuela mexicana es una construcción social, es decir, depende no solamente de una actividad administrativa, sino también depende de la concientización que esta nueva escuela mexicana es la consecuencia de una transformación social que estamos viviendo. Por otra parte, tenemos en el mismo ecosistema educativo la inclusión de nuevas tecnologías educativas. ¿Cómo debe el líder académico mostrar una empatía y un liderazgo para poder fomentar un equilibrio entre entre estas dos corrientes que parecen ortogonales y que deberán al final del día, al final de todo el proceso educativo, realmente lograr los avances que necesitamos? Gracias. Allá. Hola, ¿me escuchan? Contesto, sí. Bueno, mi nombre es José Luis Velázquez Aguilar. Soy profesor horas clase de una preparatoria que se encuentra a 10 minutos de Tlaxcala. Me queda más cerca Tlaxcala que aquí. Se llama Escuela Preparatoria Oficial número 79 y estamos insertos en un contexto indígena. La comunidad a la que pertenecemos es una comunidad indígena, todavía se rige bajo el principio de usos y costumbres y se realizan unas dinámicas muy interesantes entre comunidad, escuela y profesores. Pero mi pregunta, doctor, y hago la acotación, compartimos formación, también soy sociólogo, estudié en la UNAM de igual forma y a lo mejor lo voy a poner en una situación metodológicamente incorrecta o epistemológicamente incorrecta. Si usted fuera directivo, por ejemplo, y tuviera en su mano el reglamento o la ley que articula y que nos da la esencia de los grupos colegiados, por ejemplo, y las jornadas de acompañamiento, tenemos toda una reglamentación que establece para qué son, qué hay que hacer, cuál es su objetivo, y básicamente pareciera que es lo que estábamos viendo, que era lo que tendríamos que estar haciendo en los grupos colegiados y en las jornadas de acompañamiento. Se me asemejó a un poquito las utopías que usted nos mostraba sobre cómo debería ser nuestro trabajo constante. Pero resulta, doctor, que una jornada de acompañamiento está muy distante a lo que maneja la ley, ¿no? Son una bienvenida, una horita de regaños, 2 de reproche, un recreo y luego, si da tiempo, vemos como las cuestiones académicas. Digo, mi pregunta va en cuestión de, si usted fuera un directivo, ¿cómo plantearía una jornada de acompañamiento? O sea, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, con su horita de recreo. Gracias, muchas gracias, doctor. Bueno, voy a contestar algunas de las preguntas que se plantearon. Primero, me gustaría señalar que justamente la idea de poner el énfasis en más tiempo va en el sentido de que los recursos actuales son insuficientes, ¿no? Pero me centré en la cuestión del tiempo por ser la dimensión que mayormente manejo yo en mis investigaciones y en la que me he centrado últimamente, de ver si está organizado el tiempo en congruencia con el programa. Y digo que no lo está y que el programa actualmente no le abre espacio a los alumnos, sino que todo el tiempo lo centra en el docente como si fuera el único actor educativo y le deja a los alumnos un espacio pasivo de recepción, de tener que procesar todo y quién sabe cómo interiorizarlo y dominarlo y ejecutarlo luego en una tarea. Y creo yo que es tiempo de voltear a ver a los alumnos. Ya hemos dicho que el alumno está en el centro. No es cierto, no está en el centro. Quien está en el centro somos nosotros. Entonces tenemos que hacernos un ladito y darle cancha a los alumnos. De eso se trata. La escuela es para ellos, no para nosotros. Y a veces pareciera que la escuela es para nosotros y los alumnos es el medio para que nosotros hagamos valer nuestros reclamos. Entonces yo creo que hay que reclamar y abogar por los alumnos, por su tiempo, por su atención, por la necesidad de comentar, de fijarnos en lo que ellos hacen, de atender, de hacerles caso. Yo
Yo creo que esa es una parte de la reorientación necesaria. Justamente si abrimos un espacio para los alumnos, ahí pueden darse acomodos a diferentes problemas que ustedes mismos están señalando. Si los alumnos tienen tiempo para trabajar, ahí podemos meter ejercicios que le den una mayor congruencia a lo que saben los alumnos con lo que les van a pedir en la facultad, sin que tengamos que cambiar el programa, que es una dificultad mayúscula por la que no hemos podido resolver la mayor parte de los problemas que salen ahí mencionados en ese diagnóstico. Entonces estaríamos abriendo un espacio de ajuste interno. Este espacio de ajuste interno permitiría hacer lo que tú estás señalando. El sistema nuestro tendría que ser mucho más flexible. México es un país muy diverso, muy grande, muy complejo, muy diferenciado. Tenemos 32 entidades, cada una con su propia constitución, sus propios usos y costumbres, sus propios órganos de toda índole, culturales, gremiales, institucionales. Entonces, las cuestiones generales tienen que ser eso, muy generales, muy de referencia amplia, pero la concreción tiene que ser en un plantel, pero la tiene que hacer la autoridad en concordancia con los profesores. Entonces, esta colegialidad a la que se apunta tanto en mi presentación va en ese sentido, de abrir un espacio para que la autoridad pueda flexibilizar la aplicación de principios generales a contextos locales de forma consensuada, de forma legítima, de forma aceptable, razonada y razonable, y no aparezca como un acto caprichoso, unilateral, arbitrario, que el director lo toma porque quiere, sino que se abre un espacio de interlocución, de recoger, de hacer un diagnóstico y de hacer los ajustes que ustedes mismos están claros cuáles son los que se necesitan hacer. Y así como esos, pues hay muchos todo el tiempo. Entonces necesitamos darle a nuestro sistema espacio para acomodar cuestiones generales que ya están formuladas a situaciones particulares que conocemos y que requieren de mucho ajuste, de mucho tratamiento, de mucha mano derecha e izquierda, de mucha experiencia, de mucha colaboración, de mucha inteligencia, para decirlo en pocas palabras. Entonces no tenemos esos mecanismos y entonces tenemos una escuela que se hizo para una realidad cuando no existía televisión, cuando no existía las TICs, cuando no existía internet, cuando no existían estas generaciones, ¿no? Se ha dicho mucho de los alumnos que conocen las tecnologías, pero las conocen para TikTok, lo cual pues, está correcto. Digo, yo no tengo nada contra TikTok, pero no es lo mismo usar los medios para aprender que para divertirse. Como tampoco es igual leer para divertirse que leer para aprender. Y eso no lo tenemos claro ni siquiera en la escuela. Entonces tenemos que abrir espacios para leer académicamente, para trabajar matemáticamente, para hacer todo eso que no se está pudiendo hacer en el salón de clase, porque el profesor está muy asediado con contenidos, con expectativas, con lo socioemocional ahora, con el conocimiento, con la evaluación. Entonces es un espacio que ya no tiene para dónde hacerse a un lado y necesita apoyo fuera del salón y fuera del tiempo del profesor. Ahora, si algo necesitan las escuelas es tiempo. Me preguntan cómo lo resolvería yo. No, pues no tengo ni idea de cómo resolverlo administrativamente, de que eso es un reto gigantesco. No, bueno, pues sí, digo, por supuesto, ¿ya? Y sí necesita atenderse de esa manera. Yo le saqué la vuelta con discreción, ¿no? Porque es algo que yo no domino ni conozco, entonces no quiero incursionarlo de forma irresponsable, pero de que se tiene que atender, pues sí
sí se tiene que atender, ¿no? Tomo 2 preguntas más, sin violar, ya se acabó el tiempo. Creo que ya se acabó, bueno, pero digo, esperemos tener un futuro nosotros para poder continuar este diálogo en otro momento. Yo ya he trabajado con la educación media superior del Estado de México hace algunos años con los CBTs, y ahora me da mucho gusto retomar esta colaboración nuevamente, y espero poder en un futuro, en algún momento, que el futuro nos alcance para poder continuar este diálogo. Agradecerles a todos, felicitarlos, porque creo yo que ustedes tienen que tener la seguridad de que gran parte del diagnóstico está ahí. Lo que pasa es que hay que juntarlo. Está todo disperso y fragmentado y lo tenemos que integrar en cada plantel, ¿no? Y esa sería mi última recomendación para todos ustedes, de ese diagnóstico que ya está ahí, puede integrarse localmente para tener una mejor perspectiva y expresarlo simbólicamente en un plan de trabajo, ¿no? Pues muchas gracias a todos por su atención. Agradecemos a todos sus preguntas. A continuación, es momento de hacer entrega del merecido reconocimiento. Para ello, invitamos a nuestras autoridades a pasar al estrado. Por favor.